Mi nombre es Rafael García y voy a hablar sobre un tema que, es bastante explícito en el título. Gráficos, diagramas que aparecen en los ámbitos industriales, un campo que en general yo creo que puede pasar relativamente desapercibido porque es más disperso o a veces puede parecer que no se le da demasiada importancia, pero que en el caso que se estudia aquí, que es el del Instituto Nacional de Industria, pues recogiendo la información que sobre estas referencias relativas a la producción, relativas a datos estadísticos, pues constituyen un conjunto bastante amplio, podríamos decir. Lo que sí es cierto es que bastante disperso, porque lo encontramos normalmente en las publicaciones periódicas del propio instituto, como son, por ejemplo, los resúmenes y las memorias que publicaban anualmente, y en la propia revista, o también en las memorias de las empresas, o incluso en planos en los que, pues como veremos, también puede aparecer este tipo de información pues relativa a datos industriales reflejados de una manera, digamos, gráfica, es decir, no mediante tablas o mediante representaciones, numéricas, como suele ser habitual, ¿no? Lo primero que habría que decir es que el conjunto de lo que pues he podido reunir es bastante amplio, cerca de 800 ejemplos solo en las memorias, 100 en la revista y luego bastantes otros dispersos en esos otros medios. Lo que reflejan es una gran variedad de soluciones, de maneras de enfrentarlo. Aquí, por ejemplo, pues vemos como los dos grandes grupos que estudio aquí para esta comunicación, que serían un poco lo que podemos decir gráficos y lo que serían como diagramas, ¿no? O sea, los gráficos son más bien esas representaciones más abstractas, con líneas, con barras, con esquemas de este tipo, y lo que podemos decir diagramas pues más referidos a temas como de flujo, de la producción industrial, etcétera, ¿no? Entonces, esta variedad también es enriquecida con el tema del cromatismo, que sobre todo a partir de determinado momento va tomando también una importancia pues muy destacada, ¿no? Con un empeño, desde luego, de transmitir, de comunicar de una manera amable, que llegara a mucha gente, didáctica y también propagandística, pues un poco muchos de los logros del propio instituto. También se puede ver un cierto cambio, una cierta progresión en los aspectos técnicos de cómo se elaboran estos diagramas. Desde los primeros en los que encontramos pues en representaciones muy de delineación a mano, con esa factura típica, que probablemente se hacían en el propio departamento del Instituto Nacional de Industria, un departamento que llegó a tener pues hasta 60 miembros, 60 delineantes, y por lo tanto es bastante probable que se realizaran allí hasta la elaboración ya mucho más como de imprenta, podríamos decir, recurriendo a las artes gráficas y con las nuevas técnicas del offset y de la cuatricromía, ¿no? Es curioso que el mayor grupo de representaciones de este tipo se producen en un espacio relativamente corto, ¿no? Hay 10 años, la década de los 50 hasta comienzos de los 60, que es cuando mayor número de este tipo de representaciones encontramos, ¿no? Las temáticas, la verdad es que son también bastante amplias, bastante variadas. No solo están esos aspectos productivos, es decir, reflejar un poco los resultados de las empresas, sino también otras que reflejan pues un poco en las empresas, por ejemplo, de transporte, ocupación, kilómetros recorridos, cosas así, ¿no?
Y también se extienden incluso a datos un poco de la propia población, de ocupación de la población. Es decir, que si tuviéramos que resumir, están aspectos económicos, aspectos sociológicos y aspectos industriales, por supuesto, pero ampliados a lo que podría ser, digamos, esa referencia industrial. Y también, además, casi completando lo que podría ser como una especie de mapa gráfico del mundo en aquella época, pues estarían también muchas referencias internacionales y no solo las puramente españolas, lo que permite también aspectos comparativos que creo que son interesantes. Por supuesto, hay un capítulo de varios con multitud de cosas difícilmente clasificables, pero que completan este esquema, ¿no? La manera de estudiar todo este conjunto pues, ha sido un poco a través de los tipos de gráficos que aparecen. Y entonces, pues bueno, pues vamos a ver estos gráficos lineales, característicos, los gráficos ya veremos de barras y de otros tipos, pero también me parece que es interesante entender un poco el aspecto, digamos, relacional que se establece en estos gráficos. Es decir, ¿cuál es el concepto que quieren expresar? Que normalmente es una relación entre algo que pasa en el tiempo y una cantidad y la magnitud que tiene esa oscilación. Pero también hay otro aspecto que suele entrar, que es el de los factores o agentes que intervienen en esa relación. La conexión de estos tres elementos da lugar a una variedad bastante, digamos, un poco más allá de lo previsible, ¿no? Por ejemplo, en los simples gráficos lineales, pues aparte del empeño de que sean muy variados, que sean muy distintos, pues podemos encontrar que de la más básica relación entre una magnitud y el tiempo, podemos encontrar la superposición de varias gráficas, como puede verse, por ejemplo, aquí, que ya es a lo largo de los meses como una misma magnitud va oscilando, que permite una comparación de un año a otro de una manera mucho más detallada. O como varios agentes, y entonces se superponen todas las gráficas, con abscisas relativas o con abscisas que se van sumando, ¿no? Y varios agentes, varios años y a lo largo del mes pues pueden dar lugar a gráficos que, en fin, empiezan a tener una cierta complejidad, como puede ocurrir también con que las escalas incluso sean distintas, ¿no? Es decir, que uno va encontrando que adaptaron de unas maneras bastante curiosas todo esto, ¿no? Incluso, bueno, pues el más sencillo gráfico histograma, ¿no? Gráfico de barras, pues las distintas empresas trataban pues, de darle una cierta singularidad, una cierta diferencia entre unas y otras. Pero curiosamente estos simples gráficos de barras pues, acaban teniendo la mayor complejidad que uno puede encontrar, ¿no? Tratando, por ejemplo, pues de asociar los diferentes agentes o factores de una determinada magnitud a lo largo del tiempo que dan lugar a esta especie de haces de barras que uno va encontrando, ¿no? Con sus totalizaciones a veces, otras veces no. Podríamos quizá, un poco como caso singular o caso curioso, pues el de la derecha, que es el caso de la producción de la fábrica SEAT, que era la fábrica de automóviles. Y en esa fábrica, pues se va viendo los distintos modelos y cómo la producción iba variando, ¿no? Desde el SEAT 1400, aquí en España, pues quizá podamos recordar, aunque son vehículos muy antiguos, o el famoso SEAT 600 en azul, pues cómo fue ganando terreno. Y luego otras variedades del 1400 y bueno, pues con sus totalizaciones de la producción, ¿no? Como digo, estos diagramas de barras aparentemente sencillos pueden llegar a tener bastante complejidad, sumando todos estos factores o intercalándolos en sí o atendiendo a porcentajes. Es decir, por ejemplo, qué parte tiene un determinado factor dentro del porcentaje total, como puede ser en este vertical que vemos aquí, o en otros también relativos a las partes respecto al total, que es en el gris, ¿no? Es decir, uno va encontrando
una gran variedad conceptual, podríamos decir, cómo relacionar esas variables. Pero aparte de esto, creo que también tiene interés ese aspecto de diseño que encontramos en lo que podría ser la representación de iconos, es decir, de imágenes que van a acompañar estos gráficos, pues para hacerlos más visuales, más atractivos, donde hay representaciones pues, que tienen que ver un poco con la industria, con el sector, con el tipo de trabajadores, ¿no? Que podemos llamar como gráficos, por así decirlo, de acompañamiento. Aunque en otros casos estos iconos pues tienen más protagonismo, es decir, se convierten como en los elementos de medida, ¿no? Una silueta, un perfil, un dibujo concreto, pues va dando estas relaciones. En algunos casos llegan a ser pues, bastante divertidos, ¿no? Por ejemplo, el transporte aéreo de Iberia al principio, pues la ocupación de los aviones pues, se reflejaba en cuánto los hombreamos, ¿no? O el número de plazas, pues también, cuánto se ocupa en planta en estos aviones, que estamos hablando de aviones de los años 40 y 50, ¿no? Pero esto tiene, yo creo que una cuestión interesante, este tema de los iconos, porque parece vincularse con tendencias internacionales previas, interesantes, que son la estadística gráfica y los isotipos, desarrollados y, en cierto modo, inventados por Otto Neurath en los años 30, que encuentran aquí un cierto eco, ¿no? Quizá un poco menor, pero vinculan que probablemente hubo un cierto conocimiento de eso que se estaba desarrollando con los diseños de Gerd Arndt y Maria Reismeister, desarrollando, digamos, todo un corpus teórico de algo que era muy importante y con un aspecto didáctico y fundamental, ¿no? Que es hacer popular la estadística y que la gente entienda cómo es el mundo, ¿no? Bueno, bien es cierto que algunos diseños por parte de Lini, en este caso, pues iban muy por el sector militar, ¿no? Esos isotipos INI, pues vemos que son un poco de las industrias un poco que fueron preferentes. También es interesante cómo en algún momento se da un salto hacia la tercera dimensión, ¿no? Todavía para hacerlos más vistosos o que lleguen más, pues con soluciones en las que ya hay una superposición, se crea un volumen, se crean estas formas fugadas, ¿no? Que son realmente llamativas y casi únicas, ¿no? Que no es fácil encontrarlas en otros sitios, ¿no? O incluso ya formando auténticos triedros, es decir, tres magnitudes en las tres direcciones del espacio que coordinan esta relación conceptual de la que estábamos hablando, ¿no? Y bueno, pues también están, por supuesto, los gráficos de Tartan o los gráficos circulares con bastantes variantes que, bueno, en sus formas más simples, pues son más o menos partes que pueden dividir el círculo, evolución de un círculo a lo largo del tiempo, agrupaciones dentro del círculo y yendo un poquito más allá, explorando el potencial que podría tener un círculo, no solo ya la división en sectores, sino la división en anillos, con lo cual permite dos variables, conjuntar dos variables. Y en el caso, por ejemplo, de la izquierda, pues vemos que en la progresión de los anillos es el tiempo, mientras que en la amplitud de los sectores es un poco la variable de esa magnitud, ¿no? Lo cual, en el fondo, nos dice que esto también lo podríamos traducir a un diagrama de barras. Lo que pasa es que aquí hay un efecto psicológico más positivo. Es decir, si una cantidad o una determinada variable, o una magnitud, mejor dicho, va aumentando su producción a lo largo del tiempo, es magnificada porque cada vez se hace como más grande, ¿no? Entonces tiene un efecto psicológico mayor. Y es curioso que nos podemos encontrar efectivamente un poco gráficos de equivalencia en donde podemos verlo representado de una manera o representado de otra, ¿no?
La imaginación que le echaron es bastante sorprendente. Esto se puede convertir en cosas coloristas y este doble juego de lo anular y de lo sectorial pues da bastante, junto con agrupaciones dentro del año. Y que son bastante interesantes. Y el caso de la derecha es bueno, para mí es mi favorito, ya lo digo, porque es el esquema de la facturación de Ensidesa, la facturación en el año 69. Y es un gráfico la mar de ingenioso, porque en realidad es bastante simple. Esa pseudoespiral, que no es una espiral, está todo trazado con círculos, es una espiral que bueno, va marcando un sentido de aceleración o así, pero en realidad es un simple diagrama de barras. Es un simple diagrama de barras convertido en algo muy imaginativo y muy interesante, ¿no? Y esto ya nos llevaría pues un poco a la última parte, que sería más la cuestión de los diagramas, ¿no? Es decir, aquello que tiene que ver un poco con unas líneas de producción o unas líneas de desarrollo de las empresas. Aquí hay una cosa curiosa encontrada, y es que las primeras representaciones gráficas, adelantándose bastante a todas las demás, me refiero en el ámbito del Instituto Nacional de Industria, fueron precisamente diagramas de flujo, y diagramas de flujo como los que vemos aquí, ¿no? Que son unos diagramas pues con ese sabor, ¿no? Sabor antiguo, sabor a nodo, ¿no? Muy icónicos con esas representaciones, pero que bueno, luego ya dejan de producirse y que se adelantan pues como casi una década a los otros que ya van produciéndose en esas representaciones, ¿no? Habría también que decir que este tipo de diagramas quizá puede hacerse una separación. Hay unos muy técnicos, quizá no sé si podríamos llamarlos diagramas, son esquemas que en realidad son menos didácticos porque son prácticamente de funcionamiento de equipos o de instalaciones o de bueno, pues complejos, ¿no? más de la producción industrial, y otros que sí que tienen un carácter como más didáctico, que serían un poco los de la derecha. Y en estos diagramas pues también se ensayaron esas soluciones de color, ¿no? Que animaron los que de otra manera quedaban así como un poco más monótonos, y en otros casos los aspectos más abstractos de esta representación, que de otra manera pues quedarían también como menos visuales y menos atractivos, pues el color animó mucho esto. Y para terminar, pues termino con uno que yo creo que es quizá incluso más conocido, pero bueno, que fue el diagrama un poco de flujo de Ensidesa, que se publica en informes de la construcción, y que en ese sentido pues yo creo que un poco resume el interés didáctico de toda esta parte de patrimonio, digamos, pues eso, más desapercibido, interesante, pero que creo que es muy pertinente ligarlo con la trayectoria y el movimiento de representación analítica, de representación gráfica que se está haciendo en el mundo. Que bueno, no me voy a extender, pero que tiene que ver con cosas como la semiología gráfica y esa serie de tendencias un poco de conceptualizar y de teorizar sobre este tipo de representaciones. Bueno, pues nada más, muchas gracias.